Vamos a hacer. Vale. Vale. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Bueno, pues buenos días, buenas tardes nuevamente. Gracias por conectaros. Y primero el protocolo de siempre. Supongo que veis la lámina con la Sociedad Teosófica y hola, bienvenidos, ¿no? Bueno, supongo que sí. Sí, Sí, vale, gracias. Entonces, este es el curso de Akasha, una teoría integral del todo. Hoy es 14 de marzo de 2025. Daniel Gambús, Sociedad Teosófica Española, Rama Bhakti de Terrassa. Y tal como os anuncié en la sesión, la semana pasada, hoy repasaremos un punto que había un error en el capítulo 7 que os pasé sobre caos, Big Bang y no sé qué más. Los 7 puntos Laya, ¿eh? Y entonces haremos hoy unas aclaraciones al respecto. Vale, primero recordaros pues que esto se está grabando con la intención de colgarlo del canal YouTube que tenemos en la rama, con lo que si alguien no quisiera que su imagen saliera, pues simplemente clicáis en el menú de funciones en vídeo y la cámara se desconectará. Vale. Muy bien, lo que os decía, este capítulo 7 como le voy a incluir lo que hoy os voy a presentar, pues le he cambiado el nombre y os lo volveré a mandar con el texto corregido, Big Bang y puntos Laya. Y el capítulo 8 le seguirá también, Caos y deconstrucción del Bang, ¿no? Entonces, estos capítulos 7 y 8 son fundamentalmente científicos, es para quien quiera ampliar conocimiento, puesto que en parte este curso tiene que dar explicaciones y conceptos sobre la ciencia, aunque siempre bien entendido en comparación con las leyes metafísicas, las verdades metafísicas, tal como enseña la teosofía y más específicamente Elena Blavatsky, puesto que estamos repasando ahora mismo en el capítulo 9 el estudio de las estancias 1 a 3, que trata de la cosmogénesis. El viernes que viene empezaremos a hablar de la estancia 2. Vale. Entonces, dicho esto, o sea que lo que os mandé del capítulo 7, lo volveré a mandar junto con el capítulo 8. Pero repito, aparte de los puntos Laya, que es, como veréis hoy, principalmente teosófico, el resto es científico y es para ampliar conocimientos el que tenga este interés y esta inquietud. Y quien no, pues nada, o lo borra o lo tira a la basura o hace lo que quiera. Pero Daniel, sí, perdona un momento, sí. esos colores que has puesto, que es ¿Dónde? como un amarillo, Amarillo. es tan claro que apenas se puede leer. Oh, no veo yo ningún amarillo. ¿Dónde Sí, los ves en el que amarillo? tenías en pantalla hace un momento. Oh, vale, vale, ya, 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 ya. Vale, esto, claro, claro. Sí, Sí, bueno, los pongo en negro y así se podrán leer. Hops, ya está. Hops. Sí, Big Bang y puntos Laya, capítulo 7. Este es el que ahora enviaré rectificando unos errores que había de conceptos sobre el punto Laya y junto con el texto científico y el capítulo 8, Caos y deconstrucción del Bang. Como he dicho, es científico. Entonces, quien le interese, que lo lea y quien no le interese, pues que no lo lea. Quien que solamente quiera la parte teosófica, pues es lo que vamos a hacer hoy. Y lo único que habrá de estos dos capítulos 7 y 8. Por lo demás, a partir del próximo día retomamos el estudio de las estancias 2. Bien, de todas maneras, lo que vamos a ver hoy sobre puntos Laia es adelantarnos a lo que veremos en la estancia 6, creo. Sí, es la 6, que es donde se explica y allí lo veremos con mucho más, más que con más detalle, sobre todo más secuencial.
tal como lo explica Elena Blavatsky. Pero hoy nos adelantamos y así cuando lleguemos si llegamos, espero, a la estancia 5 y 6, podremos ir más rápidos. Muy bien, pues a lo dicho pecho y adelante. Los 7 puntos Laya, aclaraciones. Vale. Vamos a ver, primero de todo, recordar una cosita. Aquí está el texto que estaba no bien expresado porque el original decía que la doctrina secreta presenta los 7 puntos Laya en los cuales empieza toda diferenciación, y aquí ya lo he corregido, ha cesado toda diferenciación de la materia. Bien, de alguna manera es cierto que ahí vuelve a empezar la diferenciación, hoy lo veremos, pero hay que explicarlo bien y es la intención que tenga que hacer hoy. Entonces decía también que la ciencia ha encontrado 4 puntos a partir de los cuales empieza la diferenciación de la materia en el universo. Son fuerzas, no está bien relacionarlos con los puntos Laya porque no son como tales fuerzas, como veremos. De ahí surge la fuerza, pero veremos que está más relacionado con Foat y hoy aclararemos estos puntos, espero. Entonces, por lo que atañe a la ciencia. Hay 4 fuerzas cósmicas y se relaciona con las subpartículas elementales que se han ido descubriendo progresivamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo. Bien, las fuerzas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas con las que se transmiten la voz y las láminas, las imágenes de las láminas que está llegando a vuestros receptores en vuestros ordenadores. Esto hay unas partículas llamadas fotones que tienen propiedades eléctricas y magnéticas y son como 2 ondas sinusoidales con un ángulo de hasta 90 grados, dependiendo de la polaridad que tenga la luz, y bueno, y avanzan, ¿no? Como una ola de mar, ¿no? Y esto es como una partícula, un fotón, que va siguiendo esta trayectoria, aunque sufre unas alteraciones debido a los campos magnéticos también. Muy bien. Y como onda, pues tiene su longitud de onda, su frecuencia, tal y cual, y que le da diferentes luces, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y más allá del espectro visible. Muy bien. Luego está la fuerza gravitatoria. Bien, aquí no se ha descubierto una partícula que sería el gravitrón, por esto lo he puesto con una signo interrogatorio. Sí que ya en unos experimentos que se han hecho en el desierto de Arizona, sí que se ha descubierto la onda la onda que transmite la fuerza gravitatoria. Esto está ya detectado en estos, ¿cómo se llamaba esa estación de láser LIGO, ¿no? Creo que se llamaba. Es igual. El caso es que sí, se ha descubierto la onda, pero no hay una partícula, no se ha detectado partícula. Sí que hay luego las fuerzas nucleares fuertes y las fuerzas débiles, que estas sí que se han descubierto las partículas que están implicadas. Y es que los núcleos de los átomos hay 2 tipos de partículas, y esto en los aceleradores de partículas, al hacer chocar partículas entre ellas, se rompen, y entonces aparecen estas subpartículas. De un núcleo pues aparecen, pues por ejemplo, si los rojos son protones, de una carga positiva +1, y los neutrones que prácticamente tienen la misma masa, pero no tienen carga eléctrica. O sea que un neutrón, si se aísla y se lo hace pasar por un campo eléctrico, no sufre ninguna desviación, por ejemplo. Es una manera de ver que son neutros, ¿no? Muy bien, y entonces se produce un milagro, que es que todos estos protones, a pesar de tener carga positiva y en principio repelerse entre ellos, pues se aglutinan formando los núcleos de los átomos. Entonces ahí aparecen otros campos cuánticos que también están ligados a unas partículas que son los gluones, que viene del inglés glue, que quiere decir cola, que los engancha y los deja unidos. Y esto es lo que se conoce como la fuerza nuclear fuerte. Y luego está la fuerza débil. La fuerza débil es otro tipo de subpartículas que se llaman bosones. En concreto, hay 3 tipos de partículas: las W, las Z y los bosones de Higgs. Bueno, la fuerza débil es la radiactividad. Cuando tenemos un núcleo que es inestable, se rompe, se fisiona, se rompe en otros elementos químicos y como por ejemplo el uranio, el polonio, todos estos elementos radiactivos, cuando se
emiten radiactividad es porque se están descomponiendo en otros elementos concretos, ¿eh? Y entonces emiten una energía en forma de, dependiendo qué energía es, se llama radiactividad alfa, beta o gamma, ¿eh? Que os sonará. ¿Eh? Muy bien. Y luego están otro tipo de bosones, que son los Higgs. Dedicamos un monográfico a ellos. No me voy a extender. Es simple, son los que causan que todas estas partículas, cuando avanzan por el campo, por el océano de Higgs, si os acordáis, hicimos ese monográfico, pues resulta que es como avanzar por una melaza y te cuesta, ¿no? No es lo mismo caminar por el aire que si te meten en una piscina con una melaza, con una viscosidad y te cuesta andar, ¿no? Te pasa en una piscina también con agua, ¿no? El andar en la piscina cuesta, ¿no? Tocando con los pies en el suelo. Bueno, será un buen ejercicio para las piernas, pero eso requiere un esfuerzo extra y entonces ese esfuerzo, eso es lo que da masa a todas estas partículas, los quarks, los gluones, los fotones, etcétera, ¿eh? E incluso los bosones W y Z. Y son este otro tipo de bosones Higgs que ya hablamos en su día. No me extiendo más. Lo que importa para esto es que, y esto también lo vimos, es la historia de los primeros instantes del universo. Fijaros que en este gráfico he puesto aquí en escala logarítmica la fracción de segundo. Por ejemplo, esta fracción de segundo aquí increíble es 10 elevado a menos 35. O sea, un 0,35 ceros y un 1. Aquí es un 10 elevado a menos 12. Aquí sería un 10 elevado a cero, o sea, un segundo. Aquí ya son 10 elevado a 16 segundos, que son estos 307 millones, etcétera, etcétera. Y el tiempo actual está en esta cantidad de segundos aquí, si mantenemos la unidad, ¿no? Y que son 13.800 millones de años después del Big Bang. ¿Eh? Y aquí abajo he puesto las temperaturas que se sabe por cálculos astrofísicos que debían tener en estas fracciones de instante el universo. Entonces, fijaros, este punto de aquí, por ejemplo, y aquí viene la importancia de esto, en el segundo este de 10 elevado a menos 12, o sea, un 0,12 ceros y un 1, después del Big Bang, la temperatura del universo incipiente antes, era más caliente que el Sol. Y en este instante es cuando alcanza la temperatura del núcleo del Sol. ¿Eh? O sea, esta friolera de 10 elevado a 15 grados, bueno, Kelvin, que es la manera que se mide esto, pero a estas temperaturas es prácticamente lo mismo que decir centígrados. ¿Eh? Vale. Entonces, un segundo, o sea, ello quiere decir que en las fracciones anteriores a 10 elevado a menos 12, pues, ¿qué sucedía? Pues que la temperatura es superior a la del núcleo del Sol. ¿Eh? Y como veis, ahí donde pone 10 elevado a menos 35 segundos, pues la temperatura era la friolera de 10 elevado a 28 grados Kelvin, un 1 seguido de 28 ceros. O sea, 10 billones de veces más caliente que el núcleo del Sol. Esta es la temperatura que tenía que haber en ese momento. A esas fabulosas temperaturas, los campos de Higgs, como dijimos en su día, de estos bosones que permean todo el universo, le pasaría lo mismo que al agua a temperaturas por encima de la temperatura de ebullición, que se evaporaría, se disiparían, desaparecerían. El océano de Higgs estaba evaporado. Entonces, sin océano de Higgs no había resistencia al paso de restos de partículas elementales. Esa melaza, no existe, esa piscina de melaza en la que las subpartículas cueste que avance, no tenía ninguna dificultad en avanzar, con lo que éstas no presentarían masa, es decir, no presentaban inercia, es decir, no tenían peso, no tenían gravedad. La conclusión es que en esos instantes infinitesimales, tras el Big Bang, todas las partículas elementales estaban indiferenciadas, todas tenían masa cero. Acordaros lo de masa cero, porque cuando hablemos del punto cero, los puntos Laya se establecen curiosos paralelismos. Bueno, en todo caso, en este estado primordial, las partículas elementales eran indistinguibles. Era el periodo de la formación del universo que se conoce como la gran unificación. ¿Mm? Muy bien.
al no poder distinguirse el fotón del quark, ni del electrón, ni del gluón, ni de los bosones W y Z, las fuerzas fuertes que mantienen unidos los núcleos, la fuerza débil de fisión de los núcleos radiactivos y las fuerzas electromagnéticas son todas una misma fuerza. Y por esto se conoce este periodo como el de la gran unificación. Y la gravedad no existía todavía, puesto que al haberse evaporado el océano de Higgs no había masa. No habían campos cuánticos que hicieran resistencia a los campos cuánticos de las otras subpartículas. Y ello fue así hasta este instante de 10 elevado a menos 12 segundos, después del Big Bang, cuando la temperatura ya empezaba a ser del orden de la del núcleo del Sol, 10 elevado a 15 grados Kelvin. A esta temperatura se empieza a condensar el bosón de Higgs, en el equivalente a lo que en el símil del agua sería el vapor de agua. Y se forma el océano de Higgs, que permea todo el universo, todo el espacio. Y ello facilita masa a los botones, botones, a los bosones W y Z, que son los de la radiactividad, que son los responsables de estas fuerzas débiles o de radiación. Ya empiezan a ver, pues, radiaciones. Esa sopipasta, ese plasma, que en términos técnicos, pues empieza a ser como una luz encegadora, no, que es oscuridad, de hecho, porque no hay contraste, y, cubre todo el universo en ese momento, ¿no? Entonces, el universo empieza a presentar olas de radiaciones. Entonces, fijaros que al cumplirse el primer segundo del universo, aquí, se llega a ya una temperatura de 10 a la friolera todavía, ¿no? De 10 elevado a 10 grados Kelvin, pero mucho más frío que el núcleo del Sol, en que a esa temperatura el océano de Higgs sufre una segunda transición y cambia de fase y pasa a una fase equivalente en agua que sería la fase líquida, la fase de agua, condensa en agua. Bueno, el equivalente, digamos, en estos planos, en estos campos de energía cuántica, ¿no? Lo que confiere masa, en todo caso, a esas temperaturas, el océano este de Higgs ya confiere masa a los quarks y gluones, apareciendo las fuerzas fuertes. Entonces empiezan a formarse núcleos. La aparición de núcleo empieza con la aparición de protones, ¿eh? Una carga positiva, y a medida que prosigue, o sea, un núcleo formado por un protón y que puede tener un neutrón o no, ahora hablaremos de ello, pero en todo caso una carga positiva nuclear. Y a medida que prosigue la expansión del universo, los bosones aquí se van helando y empiezan las interacciones entre partículas elementales y empieza a formarse hidrógeno, o sea, los isótopos del hidrógeno, deuterio, tritio, litio, helio, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el ciclo, formándose elementos más pesados en definitiva. Cuando el tiempo del universo ya había llegado a 300 millones de años, por este punto de aquí, la temperatura media del universo, a menos que no estemos al lado de una fuente de calor, claro, bueno, que de hecho todavía no se habían formado las estrellas, con lo cual obvio no corresponde decir esto todavía, pero esa temperatura era en el universo de unos 10 grados Kelvin. Unos 10 grados Kelvin es menos 260 grados centígrados, más o menos. Y el océano de Higgs ya no está líquido. En ese momento está el equivalente a sólido, sea como helado, ¿no? Y se formarán, en definitiva, las primeras galaxias, ¿no? Y hoy, 13.700 años más tarde, por aquí, o 3.800, después del Big Bang, nos hemos encarnado en un planeta que se formó hace unos 4.770 millones de años, en el cual la vida apareció hace 3.770 millones de años, o sea, 1.000 millones de años más tarde de la formación de la Tierra, y sobre el cual el primer homínido australopiteco encarnó hace unos 3, millones de años, según la antropología moderna. Pero ya sabéis que según la antropogénesis de Elena Blavatsky, en la doctrina secreta, el primer hombre apareció hace unos 18 millones de años. Ahí queda las dos hipótesis. Muy bien. Eso es lo que dice la ciencia. Ahora vamos a ver qué sucede y según la cosmogénesis, y para esto, Disculpa un sí, momento.
Ahí Sí. donde pone Lucy, 13.800 millones de años. Ajá. Ah, sí, bueno, ya, es que empiezo a contar desde el Big Bang, ¿no? Desde el Big Bang son 13 millones de años, pero si contáramos desde el tiempo actual, serían 3 coma algo millones de años. Sí, sí, aquí está puesto al revés de como lo he dicho. Claro, es que me ha chocado. Ya, claro, sí, sí. Sí, ya lo he pensado cuando lo he dicho. Lo tendría que poner al revés. Pero bueno, estamos más acostumbrados a decir que Lucy, el primer homínido, según la ciencia antropológica, pues apareció eso, hace 3 coma algo millones de años, ¿no? Pero sí, bueno, sí, pero si empezáramos a contar desde el Big Bang, pues son 13.800 millones de años. ¿Mm? Bueno, pues eso, pero bien observado. Ujú. Muy bien, ahora vamos a ver lo que dice el cosmogénesis y lo vamos a enlazar con los puntos Laya. Entonces, la estancia sexta, en concreto, nos habla de un planeta que muere al final de su ciclo. Entonces, vamos a ver aquí los comentarios, lo que me voy pasando. De hecho, en la doctrina secreta, edición Pasadena, estancia 6, verso 4, en estas páginas. Y voy tomando los párrafos más relevantes. Bien, aquí dice, por ejemplo, gran aliento cava en el espacio absoluto 7 agujeros, que son los 7 layas, para hacerlos girar circularmente durante el manvantara que se va a formar, ¿no? Y añade, Laya es el reino de lo negativo absoluto. Bueno, vamos, de esto lo voy a comentar luego, volvemos un momento, ahora volvemos enseguida. Muy bien. Bien, entonces hay una transferencia de información, los principios de información que se han acumulado durante los ciclos de evolución de este planeta que acaba de morir, ¿eh? Y, ups, y esto digamos, se almacena, se recoge en 7 centros Laya de información que a esta estancia lo define como una energía potencial latente. ¿Mm? Vale, entonces, vamos aquí. Entonces, el comentario, nuestro otro texto que os quería leer. Laia es, suprimo una pequeña inciso que no venía al caso para el tema principal. Laia es el reino de lo negativo absoluto, fijaros, negativo absoluto, o la verdadera fuerza una absoluta. El nómeno, o sea, la causa primera, del séptimo estado de lo que es ignorantemente llamado y reconocemos como fuerza, o el nómeno de la sustancia cósmica no diferenciada. El nómeno, o sea, la causa de la sustancia cósmica no diferenciada, la cual es en sí misma un objeto inalcanzable e incognoscible para la percepción finita, o sea, la nuestra, por ejemplo, ¿no? La raíz y base de todos los estados de objetividad y también de subjetividad. El eje neutral, no uno de los muchos aspectos, sino su centro. Fijaros, una fuerza, una absoluta. Reino de lo negativo absoluto. O sea, la negación, el no es esto, el no es lo otro, no es lo de no es, no es, no es. El neti, neti. Verdadera fuerza, una absoluta. El nómeno del séptimo estado de lo que ignorantemente llamamos y reconocemos como fuerza. O sea, la causa primera de toda la fuerza que pone en marcha el nuevo Manvantara. ¿eh? Y se debe considerar también este aspecto del Haya como que es la causa de la sustancia cósmica no diferenciada, con lo cual lo liga con la realidad absoluta. Y todo ello es un objeto inalcanzable, o sea, como que está ligado, es parte de alguna forma de la realidad absoluta, es totalmente inalcanzable para nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y la raíz y base de todos los estados de objetividad y también de subjetividad. O sea, la raíz y la base de todos los estados de conciencia. Acordaros que conciencia es un sujeto
que interactúa o está interactuando, o reacciona con el entorno que le rodea. ¿Eh? Es la base de todo ello, porque claro, esto es lo que sucederá cuando Manvantara, en el nuevo planeta, se ponga en marcha. Con lo cual, no es ninguno de los aspectos esos que decíamos de que si la realidad absoluta es inmutable, si es infinita, tal. No, no. Digamos que en este sentido la fuerza Laya no se moja, sino que es el eje neutral, aquello que hace que le demos todo este tipo de atributos nosotros para entendernos de alguna forma. ¿Eh? En todo caso, mm, recordemos, cuando vimos el proemio, que es siempre ese triángulo, esa trinidad, esa forma de entender los aspectos fundamentales de las verdades metafísicas, y en el proemio nos hablaba de que, bueno, hay un aspecto fundamental de la realidad absoluta que estaría aquí abajo, como si estuviéramos fuera de aquí, ¿no? Y que es la seidad, ¿no? Y a partir de ello, pues los otros dos aspectos fundamentales eran el movimiento abstracto absoluto y el espacio abstracto absoluto. Aunque luego en la estancia quinta, cuando veamos la estancia quinta sí, sí, la estancia quinta, habla de la duración. La duración la pone también aquí y la seidad dice, bueno, es que es anterior, porque en realidad es tiempo y espacio, o sea, espacio abstracto absoluto y duración abstracta absoluta, y el tercer aspecto, un poco como combinación de los dos, es el movimiento, ¿no? O sea, bueno, así es Elena Blavatsky que nos va dando estas informaciones sobre las leyes metafísicas de una forma un poco fraccionada y tenemos que ver una detrás de otra secuencialmente las estancias para ver todo el pensamiento de ella, ¿no? Al respecto. En todo caso, ahí está esta Trinidad primera, estos aspectos de lo absoluto, que repito, quedan aquí abajo fuera, ¿eh? Y entonces llega este gran aliento, que es la ley de la necesidad, que es esta aspiración, inspiración y expiración, que suceden estos ciclos de Manvantara y de Pralaya. Y este proceso lo podemos explicar para un universo, pero lo podemos explicar para un planeta, lo podemos explicar para un sistema solar, etcétera, ¿eh? Ella siempre habla, cuando habla de estos procesos, en términos general, y lo podemos aplicar a nivel macrocósmico o lo podemos aplicar a nivel microcósmico, en microcósmico referido a nuestro ser humano, ¿no? Bueno, pues entonces si el gran aliento ha llegado al momento de la inspiración, o sea, de como, exhalar, inhalar, ¿no? Pues en el símil este, pues digamos que se pone en marcha el proceso para que el planeta muerto transfiera la información a un planeta nuevo, ¿no? Y se crea una ideación cósmica. Omito los detalles de la preideación cósmica, etcétera, ¿eh? Esto es un proceso general. Y a partir de aquí lo veremos en la tercera estancia ya, se genera el rayo primordial, y con él FOAD, esta energía constructiva que ella también calificaba como electricidad cósmica, ¿no? De alguna forma. Bueno, además en ese momento que ella vivió, pues había descubierto de alguna forma la electricidad y todavía era una fuerza muy misteriosa, ¿no? Ella lo llamó electricidad cósmica también, una manera de traducir este vocablo, ¿no? Y vamos a ver esto de la FUAT aquí, en la segunda comentario. Dice, FUAT, la fuerza constructora de la electricidad cósmica. Estamos siempre en la instancia 6, versos 4. Todo viene de ahí. FUAT es quien guía la transferencia de los principios de un planeta a otro, de un astro a otro astro niño, de un planeta muerto a un planeta vivo. Cuando un planeta muere, sus principios esenciales son transferidos a un centro laya o de reposo, de hecho son 7, con energía potencial, tiene la potencialidad de volverse a despertar, pero latente, el cual es así despertado a la vida y comienza, a través de FOAT, y comienza a convertirse en un nuevo cuerpo sideral. ¿Eh? Cuando se dice que FOAT produce 7 centros Laya, ello significa que, para propósitos formativos o creadores, la gran ley
los teístas lo pueden llamar Dios, la gran ley, detiene o más bien modifica su movimiento perpetuo en siete puntos invisibles dentro del área del universo manifestado. Bueno, esto además de alguna forma, este texto da alguna pista de que Pralaya no es una quietud total y absoluta, sino que allí la información, de una forma latente y con una, para decirlo de alguna manera, una vibración baja, una vibración latente, sigue un nivel de existencia que nosotros no podemos concebir, pero que está presto a, cuando suceda un nuevo Manvantara, a poner en marcha el proceso de un astro niño, ¿no? Como dice aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Claro, cuando aparece FOAD es como decir que aparece el principio de polaridad. Hay electricidad, hay polaridad y a partir de aquí, esto también lo veremos en las sucesivas estancias, a partir de la tercera, este rayo primordial refracta así como en siete rayos primordiales, que también lo llama ella siete radicales, siete formas de magnetismo cósmico, siete cualidades espirituales de las emanaciones que se van a producir. Y esto es lo que de alguna forma lo que manda la orden a los siete centros layas donde ha quedado la energía potencial en forma de energía potencial latente, los principios de información transferidos del planeta muerto para que empiecen el proceso de transferencia a un nuevo planeta. ¿Eh? Muy bien. Entonces, si seguimos, bien. Esto pues es lo que, bueno, esto aquí significa eso, que se vivifica en esto. Y entonces ella dice que los centros Laya tienen que entenderse como, no como entidades, sino como condicionales, que son como una función en el universo que es un centro de decisión, en el sentido de que es el comprobador que se den las condiciones para que el nuevo planeta esté preparado para recibir la transferencia de todos estos principios de información, ¿no? Y bien, claro, tiene que haber pues esta ideación cósmica, que se despierte FOAT a través de todo este proceso, el rayo primordial, los siete rayos primordiales, pero además falta otra cosa. Y la otra cosa que falta es el vehículo. O sea, un vehículo que pueda transportar esta ideación cósmica. Ya lo vimos, no sé ahora qué verso era, de la primera estancia, los Agi, y los primeros son los siete Diana Chohans de ese planeta en concreto que se va a poner, que va a despertar, ¿no? Muy bien, pues entonces si se dan las condiciones, pues la respuesta es que sí. Y sigue el proceso de despertar de ese planeta nuevo, de ese nuevo ciclos de evolución, ¿no? Muy bien. Entonces, esto a Agi no es solamente los siete Diana Chohans de ese planeta que se pone en marcha, digamos, sino que hay toda una multitud de inteligencias, ¿eh? Que ella habla de ellos como obreros divinos inteligentes, que actúan de acuerdo con la información que hay en los centros Laya. Que se ha acumulado en todo el ciclo de evoluciones, con todo el karma, toda la evolución que ha habido aquí en este planeta que ya ha dejado mm, de evolucionar, ¿no? Muy bien. Entonces, ella también dice que, bueno, que la manera que estos obreros divinos inteligentes se ponen a trabajar es a través de las fuerzas de los elementales. Y que, bueno, dice, bueno, la ciencia estos los puede llamar fuerzas de la naturaleza, pero en realidad son unos obreros divinos inteligentes, elementales, a nivel de un plano superior al físico, que es el mental, hay otro en el astral, hay otro en el etéreo. Y luego todo lo que vemos en las leyes de Prakriti, o sea, las leyes de la materia, como por ejemplo la explicación de astrofísica que os he dado de esos primeros instantes del universo, es lo que viene, es un reflejo en el mundo físico de esas leyes que se han forjado en estos planos superiores y que son sus plantillas.
y así pues desde un punto de vista esotérico diríamos fuerzas de los elementales, desde un punto de vista exotérico podríamos rebajarlo a Prakriti como fuerzas de la naturaleza. En todo caso, ella dice, bueno, pero estos elementales en todo caso son causas secundarias, porque las causas primarias las tenemos que ir a buscar en los 7 centros Laya y tenemos que remontarnos por toda la cadena del proceso hacia el FOAD, la ideación cósmica y los aspectos fundamentales de la seidad, ¿no? Muy bien. Entonces, otro cita, la tercera cita aquí. Pueden los hombres de ciencia, si quieren, llamarles fuerza o fuerzas generadas por la materia, se refiere a estas fuerzas de los elementales, o modos de su movimiento. El ocultismo ve en estos efectos elementales, fuerzas, y en las causas directas que los producen, obreros divinos inteligentes. La conexión íntima de estos elementales, guiados por la infalible, perdón, mano de los regentes, los Diana Chohans, su correlación en toda la jerarquía, su correlación, podríamos decir, con los elementos de la materia pura, se manifiesta en nuestros fenómenos terrestres, tales como la luz, el calor, el magnetismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Muy bien. Entonces, si volvemos al gráfico que teníamos, pues claro, en paralelo, por un lado, digamos que se ha puesto en marcha el movimiento abstracto absoluto como preideación cósmica, loideación cósmica, FOAT, etcétera. Pero por el lado del espacio abstracto absoluto, que hablamos en su día de que es plenitud, está lleno, hicimos incluso el paralelismo, la comparativa con los océanos de Higgs en el mundo de Prakriti, en nuestro mundo físico, pues a partir de allí aparece de ese espacio, emana del mismo espacio Mula Prakriti, que es la premateria cósmica o la presubstancia cósmica. Luego vimos en la último verso de la estancia 1, Alaya, el alma del nuevo mundo que se va a generar, Akasha, que es la materia ya no diferenciada, está indiferenciada, pero ya, digamos, galvanizada con esa diferenciación y esa separatividad preparada para manifestarse, ¿no? En todos los elementos del universo, ¿no? Bueno, pues todo esto en paralelo, claro, a la ideación cósmica también se ha ido poniendo en marcha y ahí tenemos el nuevo planeta activado, vemos todas esas fuerzas elementales que son ella los nombra como electricidad, por esto lo he puesto entre comillas, magnetismo, sonido, luz, calor y cohesión, podríamos decir solidez, y pone un etcétera, curiosamente. Bueno, yo los he contado y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, me falta uno y tenemos el 7 mágico, ¿no? ¿Cuál falta? Bueno, quizá el que falta el etcétera tendría que ir al principio y podría ser quizá los campos cuánticos, que era el aspecto de la ciencia que no se conocía en ese momento, ¿no? Cuando ella escribió esto, ¿no? En todo caso, estas fuerzas, pues, son las que a través tienen el akasha a disposición y, pues, como un alfarero, pues empiezan a moldear en cada plano de existencia, y aparecen los fenómenos objetivos en el mundo de los sentidos. En el mundo de los sentidos astrales, en los mentales, pero también en los materiales, en los nuestros, de nuestro cuerpo físico. Y el nuevo planeta activado, pues, entra en funcionamiento, despierta. Por ejemplo, en el plano material, se hacen las formas de Prakriti. Muy bien. Entonces, respecto a un comentario que hizo el viernes pasado Enrique, no sé si estás por ahí. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con Maya? Creo que era la pregunta, ¿era Mula Prakriti? ¿Tiene Maya o no tiene Maya, no? Bueno, digamos que en esta cadena de proceso, en este flujo de proceso, digamos que cuanto más nos acercamos al plano de existencia de Prakriti, pues más Maya hay, ¿no? Pero cuando más nos alejamos a través de Akasha, a través de Alaya, sí que hay Maya, pero cada vez hay menos Maya, ¿no? ¿Eh? Y lo mismo sucede, claro,
si miramos por el otro lado, el otro lado de la ideación cósmica, los obreros divinos inteligentes, materializando en cada plano de existencia esta ideación cósmica, ¿no? También hay, a medida que nos Estefano, remontamos de las causas secundarias a las primarias, sí, sí. hay menos Maya, mientras que cuando descendemos al mundo de Prakriti, hay, claro, ahí está Maya en su plenitud, ¿no? Y bueno, quizá hago un paro aquí un momento si queréis comentar algo antes de seguir adelante. Había alguien que quería decir algo, ¿no? Creo. O es que tenía el No, micrófono abierto. me parece que se le ha abierto el micrófono accidentalmente. Ah, ya, ya. Podéis levantar la mano y también podéis abrir vuestro micro. Ujú. Bueno, No hay manos. bueno, pues supongo que con el diagrama habrá quedado claro, no sé, el proceso general, ¿eh? Luego, claro, hay que ir con todos los detalles de estas flechas, ¿no? Porque esto está muy bien explicado y lo veremos secuencialmente en las estancias que siguen a partir de la segunda, ¿no? Es cuando ya la cosa se va poniendo interesante porque se va despertando poco a poco el Manvantara, ¿no? Entonces esto lo iremos viendo. Y llegaremos a esta estancia 6, que es la que propiamente explica esto, ¿no? También, lo cual ya tenemos terreno ganado ahí. Muy bien. Pues quizás, mira, voy a hacer una cosa. Ahora como que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, os voy a enseñar una cosa que os puede servir o sea, la inteligencia artificial también puede llegar a la teosofía, o digamos que la teosofía también nos tendremos que definir respecto a la inteligencia artificial. Y os voy a decir por qué. Porque la segunda parte, lo que os voy a mostrar a partir de ahora, en parte ha sido hecho gracias a una herramienta de inteligencia artificial. Y lo digo porque es una herramienta que puede ser útil y os enseñaré cómo. A ver, va. Primero tenéis esto es a través de Google, con lo cual tenéis que tener una cuenta Google, ¿eh? Y entonces en el buscador Google buscáis esta herramienta Notebook LM. Y entonces, bueno, lo que tiene, mira, yo ya me he hecho podéis hacer cuadernos por temas. ¿Eh? Entonces, yo me he hecho uno, solamente uno, como veis, que se llama Teosofía, ¿vale? Entonces voy a entrar aquí. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Puedes crearte tu base de datos propia, ¿veis? Entonces aquí he puesto todas las obras que tengo digitalizadas en PDFs de Teosofía. La doctrina secretas, el país de las montañas azules, los sueños, collected writings, etcétera. Tengo todo lo que tengo, lo he puesto aquí. Bueno, llega hasta aquí. ¿Veis? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues entonces pones una pregunta, ¿eh? Por ejemplo, yo he puesto la pregunta, vamos a ver, el punto Laya en teosofía. Ausencia, aquí, esta. ¿Eh? Y me ha hecho este resumen. ¿Eh? Viendo, por cierto, aquí incluso se pueden poner audios, no vídeos, pero sí un audio. Un audio también te lo recoge aquí y también lo escanea. Entonces, una de las cosas bonitas de esto es que hay que coger esto así, copiar, lo pones aquí y fijaros, porque esto es para lo que a mí me ha servido mucho esto. ¿Ves? Ahora está rastreando otra vez todas estas obras, va muy rápido, ¿veis? Y entonces lo que aquí me ha resumido, los puntos principales, las características principales que ha detectado la herramienta esta de inteligencia artificial en todas estas obras, y fijaros qué rápido ha ido, ¿eh? Sabéis que tiene aquí unos numeritos, y estos numeritos son en qué texto se basa, ¿no? Entonces, por ejemplo, disculpadme que aquí lo tengo en catalán, pero bueno, luego lo veremos esto mejor en la lámina, pero tiene este punto aquí, ausencia de forma, ¿no? Y ves que pone el punto 2 y el punto 3. Bueno, pues vamos a ver dónde estás, amigo, ausencia de forma. Bueno, entonces aquí aparece, bueno, es igual. Aquí aparecen todas las citas en que se basa ese punto. ¿Lo veis? ¿Eh? Y esto
un poco desordenado porque, claro, luego lo tengo que encontrar, ¿no? En el documento, en la obra, ¿no? Y si quiero poner bien la cita con la página y todo, ¿no? Que es lo que he hecho aquí. Y ahora lo veremos. Este es el resultado así presentable de eso. Pero bueno, he dicho, voy a compartir porque es una manera de encontrar muy rápidamente las citas que hablan de un tema, ¿no? Y esto, como veis, pum, ha durado un segundo. Luego, ordenarlo como lo he hecho aquí, lleva un poquito más de tiempo, claro. Entonces, va a ver cómo, ahora os enseño cómo funciona esto. Por ejemplo, esta página está totalmente, viene de inteligencia artificial, ¿eh? He hecho algún pequeño toque, alguna cosita, he cambiado, pero principalmente es de inteligencia artificial. Dice, en teosofía, Laia es un punto de la materia donde ha cesado toda diferenciación. Hay 7 puntos Laia. Entonces dice, bueno, ¿en qué se basa? En esta cita cero y la cita uno. Vamos a ver la cita cero. Yo lo he hecho así. Entonces, bueno, pues aquí, claro, esto es lo que me costó, porque esto lo tienes que descubrir en qué página está. Esto, por ejemplo, está en la estancia 6, página 131 de la Doctrina Secreta, la edición de Pasadena, ¿no? Los 7 centros Laia son los 7 puntos cero, empleando la palabra cero en el mismo sentido que los químicos. En esoterismo indica un punto en el cual comienza a contarse la escala de diferenciación. Por esto yo en el texto original que os mandé lo ponía así, pero no traía más confusión que no aclaración, ¿eh? Porque de hecho ahora lo veréis en la glosario, lo define como el punto de que es no, indiferenciación de la materia, no diferenciación, ¿eh? Vale. Aunque es verdad, como habéis visto, que desde allí surge otra vez la diferenciación, ¿no? Pero porque se ha acumulado la información del planeta muerto anterior, como os he enseñado en el diagrama de flujo, ¿no? Entonces dice, desde estos centros comienza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución, por ejemplo, de nuestro sistema solar, o de nuestra galaxia, o del universo, o de nuestro planeta, o de nuestro globo, ¿eh? Porque os repito que hemos de tomar siempre las explicaciones que da Elena Blavatsky de estos procesos de cosmogénesis como son generalistas, son aplicables a cada sistema en que estemos, ¿eh? De hecho, hasta en la estancia sexta habla más bien del universo, del cosmos, con K, entonces para distinguirlo, ¿eh? Y es a partir del sexto que se centra en el sistema solar, ¿eh? Y más específicamente en el planeta Tierra, claro. Bueno, ella quería hacer una aclaración porque ella en un par de sitios dice en el mismo sentido que los químicos. A ver, los químicos, yo soy químico, ¿no? El sentido químico, de una reacción que ha llegado al equilibrio, digamos una sustancia AB, ¿eh? Cloruro sódico, que es un átomo de cloro y un átomo de sodio, y es la sal blanca esta que echamos en la ensalada y tal y cual, ¿no? Bueno, la disolvemos en agua, por ejemplo. Entonces, al disolverse en agua, se ioniza. Digamos que algunas de las moléculas de la sal se rompen y el cloro se va por un lado y el sodio se va por el otro. Y claro, hay un trasiego de electrones, con lo cual están ionizados, ya no son neutros, ese átomo de cloro y ese átomo de sodio que se han disociado y disuelto, ¿no? Y esto se representaría así, ¿no? AB en disolución acuosa forma, esto sería el cloruro, que sería el cloro, que tendría una carga negativa, y esto sería el sodio, que tendría una carga positiva. Esto quiere decir que el sodio tiene un electrón menos de su estado natural y el cloro tiene le ha robado un electrón al sodio y tiene una carga negativa, ¿no? Porque tiene un electrón más del que les corresponde por su estado natural, ¿no? Y entonces lo que dice la química, y esto se llama cinética química, es que cuando se llega a un equilibrio, tantas moléculas de AB, o sea, de cloruro sódico, se están disociando como iones sueltos de cloro y de sodio vuelven a juntarse para formar el cloruro sódico, ¿no? Y ese equilibrio se alcanza, pues, bueno, o sea, que no hay una solución acuosa que sea estable. Todo está
en permanente movimiento. Y esto otra vez enlaza, fijaros, finales del siglo XIX, que ella habla de que el movimiento está que el universo está en continuo movimiento, que no hay reposo. Fijaros, tuvo esta intuición cuando en ese momento no se conocían estas reacciones químicas acuosas cómo funcionaban realmente, ¿no? Y es que no hay el agua salada, está continuamente eso, eh, moléculas de cloruro sódico que se están ionizando, rompiéndose como cloruro y sodio, iones, y iones de cloruro y de sodio que vuelven a juntarse formando cloro. Y llega un momento que ya en equilibrio, tanto la velocidad de romperse es igual a la velocidad de unirse para volver al estado original de cloruro sódico. Esto es lo que quiere decir equilibrio químico. No sé ella si tenía, no quería este concepto, pero bueno, se acercaba mucho y tuvo la intuición también, tengo que decirlo, ¿no? Muy bien. Y la otra cita es sí, es la etimología, ¿no? Esto es el glosario. Del sánscrito laya, el punto de materia en donde ha cesado toda diferenciación. Y este es la definición oficial, ¿no? Y bueno, aunque sí es verdad que también es los puntos, los 7 centros laya, donde comienza a contarse la escala de diferenciación y donde empezará a suceder la diferenciación. Pero como tales son el punto en que ha cesado toda diferenciación. ¿Eh? Muy bien. Entonces, bueno, aspectos. Yo creo que ahora es, por cierto, sí, sí, hay tiempo. Solamente ha sido de una manera un poco random. Voy a mirar alguna de las citas estas para ver el texto original, pero no todas, porque si no, no habría tiempo. Tenemos todavía un ratín y además hay que dejar un rato para preguntas. O sea que no podemos ir a través de todas las citas, algunas son muy extensas. Bueno, entonces dice que esto implica varios aspectos. Ausencia de forma. En el punto laya, la forma deja de existir en el plano objetivo. ¿Mm? Y la inexistencia de formas no resulta en un vacío, sino en el fundamento de todas las formas. Bueno, este sí que quizá podíamos verlo, o sea, en el punto laya, como tal, no hay formas. Deja de existir en el plano objetivo, o sea, no hay proyección de formas. Pero sí que hay en la plantilla, en lo que son en la ideación cósmica y queda como información, como energía latente potente, ¿os acordáis, no? Bueno, y por ejemplo, esto es otra cita aquí de la estancia sexta, el Arupa os informa en donde la forma cesa de existir en el plano objetivo. ¿Eh? Y bien, lo dejamos aquí. Sí, y luego la otra, de la ausencia de formas no resulta un vacío, sino al contrario, el fundamento de todas las formas. Y esto denota ser la creación mágica, ¿no? O sea, de ilusión, cuyas obras nada son ante la forma increada, el espíritu, en cuyos profundos y sagrados abismos ha de cesar para siempre todo movimiento. Para movimiento para nuestra sensibilidad de conciencia, ¿no? Entonces, ausencia de forma en los puntos laya. Indiferenciación. El punto laya representa un estado indiferenciado de la sustancia cósmica, inaccesible a la percepción finita, un estado indiferenciado de la sustancia cósmica. Es la esencia de la materia, la raíz de todo, mula prakriti. Bueno, vamos, esto es un texto muy largo, no vamos a verlo todo, pero sí la parte subrayada al menos, que Laya es lo que la ciencia puede llamar el punto cero o línea, es la causa primera de la sustancia cósmica no diferenciada, es la raíz y base de todos los estados de objetividad, o sea que cuando se manifieste otra vez en un Manvantara, pues de estos puntos laya surgirá la objetividad, o sea, aquello que podemos percibir desde nuestro estado de conciencia como sujetos, con subjetividad, claro, desde nuestro ego, ¿no? El eje neutral, ¿no? En uno de los aspectos, sino en su centro. Un centro neutral es en un aspecto el punto límite de cualquier clase dado de sentidos. Esto es muy interesante aquí. Creo que volverá a salir esta,
esta cita de aquí, porque aquí dice, imaginémonos dos planos consecutivos de materia, por ejemplo, la materia física y la materia astral, ¿no? Correspondiendo cada uno de ellos a una clase apropiada de órganos de percepción. Claro, para ver materia física, pues ya estamos bien dotados, ¿no? Con nuestros sentidos, pero para ver la materia, para sentir, para percibir la materia astral, necesitamos desarrollar los sentidos astrales, ¿no? Claro. Nos vemos obligados a admitir que entre estos dos planos de materia tiene lugar una circulación incesante. Y si seguimos a los átomos y moléculas, supongamos, del inferior, o sea, por ejemplo, del físico, a sus transformaciones hacia arriba, o sea, en su homónimo en el plano astral, llegará estas a un punto pasado el cual se pondrán por completo fuera del alcance del orden de facultad desde que hacemos uso en el plano inferior. O sea, que para nosotros será oscuridad, dicho en otras palabras, ¿no? De hecho, para nosotros la materia del plano inferior se desvanece para nuestra percepción, o más bien pasa al plano superior, y el estado de materia correspondiente a un punto tal de transición debe ciertamente poseer propiedades especiales, no fáciles de descubrir. 7 de estos centros neutrales son pues producidos por Fourier, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, muy, muy interesante. ¿Eh? O sea, indiferenciación. Es la esencia de la materia, la raíz de todo, mula prakriti. Neutralidad. El punto laya es un centro neutral, un límite de cualquier clase de sentidos. Bien, la misma cita que acabo bibliográfica sirve para este. Potencialidad. Después de un pralaya universal, cuando el material preexistente consiste solo de un elemento, este punto contiene la potencialidad para la futura diferenciación y manifestación. Claro, fijaros que los 7 puntos Laya de alguna forma son como una extensión de la unidad, de la realidad absoluta, con lo cual eh, mm, lo podemos concebir con nuestra mente abstracta como un elemento. Un elemento que contiene, sin embargo, la potencialidad para la futura diferenciación y manifestación. ¿Eh? Va. Punto cero. El punto Laya es análogo al punto cero o línea en ciencia. Bueno, ya lo que os he dicho antes sobre la química, ¿no? Retroceso. El punto Laya representa un retroceso del misterio de la materia. Claro, la materia se había diferenciado y poco a poco va perdiendo esa diferenciación y cuando es absorbida o engullida en los puntos Laya, cuando el planeta muere, pues mm, toda esa diferenciación ha desaparecido, ¿no? Hace como un retroceso la materia, ¿no? Un punto donde la ciencia química llega a su límite en el plano material. Bueno, es claro, porque desaparece en nuestros sentidos, ¿no? No sé si vale la pena ver alguno de estos. Sí, es muy interesante porque habla de una cosa que aparecerá luego, que es el anillo del no, no se pasa, ¿no? Llega el químico al punto cero o laya del plano material de que se ocupa y se detiene. El físico y el astrónomo cuentan millones de millas más allá de las nebulosas y se detiene. Dice, pero el ocultista semi-iniciado se representará este punto laya como existiendo en algún plano, que si no es físico, es sin embargo concebible a la inteligencia humana. Al menos lo podemos concebir. ¿Eh? Pero el iniciado perfecto sabe que el anillo no se pasa, no es ni una localidad, ni puede ser medido por la distancia, sino que existe en lo absoluto del infinito. O sea, no lo busquemos en el plano prakriti, en el plano de nuestro imaginario, porque no, no está sujeto a la distancia, al espacio tridimensional y no tiene ningún sentido. Entonces, en este infinito del perfecto iniciado no existe ni altura, ni ancho, ni espesor, no existe, o sea, no es el espacio tridimensional. Todo es profundidad insondable, profundizando desde lo físico a lo parametafísico. Al emplear la palabra profundidad, abismo esencial, quiere significar en ninguna y en todas partes, no la profundidad de la materia física. ¿Eh? Ahí pone la paradoja de que no, no busquemos eso en una realidad física. El espacio, Mm. Mm. Del espacio, ¿no? el Ujú. espacio total. Sí, del espacio total, exacto. Bueno, volvemos. Retroceso. Bueno, hay otras dos citas. Sí.
las voy a dejar, a menos que queráis ver algo más específico, algo que os sorprenda un poco, y solamente os doy ya los puntos principales, ¿eh? Y si citas queréis, alguna más vemos, pero yo por mí ya no. Transición, el punto Laya es un estado de transición donde la materia del plano inferior se desvanece para nuestra percepción y pasa al plano superior. Bueno, ya la cita ya la hemos visto, esta es la número 5. Y finalmente, movimiento. Este es muy interesante también. Dice, en el punto Laya, todo movimiento ilusorio cesa. Ilusorio, cesa. Oponiéndose a la perpetuidad y al reposo. El movimiento continuo es la ley eterna, la incesante respiración del absoluto. Vamos a ver, quizá esta cita última, quizá sí. Ah, sí, que ya la habíamos visto, creo, pero bueno, la leo. El movimiento se refiere aquí solo a objetos ilusorios y a su mudanza en oposición a la perpetuidad, al reposo, pues el movimiento continuo es la ley eterna, el incesante hálito de lo absoluto. Fijaros, aquí cuando dice perpetuidad, coma, al reposo, fijaros, yo siempre pongo el ejemplo del disco, ¿no? O sea, perdón, de las aspas de un molino. Y fijaros un molino que va dando vueltas, ¿no? Entonces, ven, llega un momento en que pierdes la trazabilidad de las aspas cuando van más rápido, ¿no? Y llega un momento en que parece incluso que se detenga la imagen de las aspas de tan rápido que van. Y ahora imaginaros que estamos en el infinito y que las aspas se movieran, pues eso, a velocidad infinita, con lo cual las aspas del molino estaría en todos los círculos, en todos los puntos de la trayectoria circular a la vez, porque la velocidad es infinita. Eso es el movimiento este de perpetuidad al reposo, de lo absoluto. ¿eh? Es un movimiento total y absoluto, o sea que es un movimiento tan rápido, como si dijéramos, con nuestra mente limitada, que está en todas partes a la vez, y en ninguna. ¿Sí? Muy bien. Pues eso, ausencia de forma, indiferenciación, neutralidad, potencialidad, punto cero, retroceso, transición, movimiento. Este es me parece que es bastante completo el análisis este que hace para sacar los puntos principales y las citas para apoyarlo, ¿no? Claro, luego hay que darle forma. La inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Simplemente, ¿no? O sea, luego eso no te ahorra el tener que leerlo con mucha precaución y darle más forma, ¿no? Pero bueno, creo que da una buena síntesis de los puntos principales, ¿eh? Esto de aquí, por ejemplo, lo anterior, perdón, esto desde luego, esto me lo he tenido que currar, ¿eh? Esto no es inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, le he puesto una segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre FOAT y los puntos Laia, ¿no? Bueno, otra vez ha sacado una serie de puntos interesantes. Yo creo que lo hemos visto ya en el diagrama ese de flujo de la cosmogénesis, un planeta nuevo que despierta. Pero bueno, aquí va. FOAT es la fuerza que conecta el espíritu con la materia, el puente por el que las ideas de la mente divina se imprimen en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Bien. Bueno. FOAT electrifica cada átomo para darle vida. O sea, fijaros, es que el microcosmos llega al punto del átomo y de alguna forma en el átomo encuentras todos los principios del macrocosmos, lo encuentras en los átomos, cuando estos a través de FOAT, ideación cósmica, FOAT, pues cobran vida cuando un planeta se despierta, ¿no? Entonces dice... Los puntos Laia son centros indiferenciados donde la materia ha cesado toda diferenciación. Bueno, eso ya lo hemos visto por delante y por detrás, por arriba y por abajo. FOAT enciende y despierta a la vida un centro Laia. Más esto también lo hemos visto. FOAT une las chispas y forman los gérmenes de las ruedas, colocándolas en las 6 direcciones del espacio, una y una en el centro. Esto es muy concretamente... Vamos a ver esta cita.
Sí, se refiere un poco a los versos segundo y tercero de la estancia 5 aquí, ¿eh? Y aquí hablamos un poco, creo, de los... Sí, sí, vamos a leerlo, porque aquí habla de un poco de los Lipica. No quiero complicar la cosa, ¿eh? No vamos a entrar en el tema de los Lipica, lo advierto. Ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Tsiu se convierte en Foad. Bueno, aquí está hablando cómo se forma el Foad. Lo veremos cuando llegamos a la estancia 5 con detalle. El hijo veloz de los hijos divinos, cuyo hijos son los Lipika, estos fuerzas, seres inteligentes divinos que, digamos, se ocupan del karma, del universo, hacen diligencias circulares. Fuad es el corcel y el pensamiento, el jinete. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego, de 3 y 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y las 7 inferiores. Veremos en su día cuál es la simbología que hay detrás de estos números. Alza su voz y llama a las chispas innumerables y las une. Y dice el verso tercero, Él es su espíritu guía y líder. Cuando comienza su obra, separa las chispas del reino inferior que flotan y se estremecen de alegría en sus radiantes moradas, y forma con ellas los gérmenes de las ruedas. Las coloca en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Bueno, esto es bastante complicado, estos versos, y los veremos en su día, pero la cita viene de aquí. Bien. Entonces, por lo tanto, FOAD actúa sobre los puntos Laya, que son estados indiferenciados de la materia, para iniciar la diferenciación y manifestación cósmica de un nuevo planeta, de un nuevo cosmos, de un nuevo globo, de un nuevo sistema solar, lo que sea, ¿no? Repito que siempre los tenemos que entender como plantillas generales. Ella siempre habla en general y luego hay que ver en qué sistema se aplica. Y luego, para acabar, y con esto ya acabamos, esta es la última lámina. Claro, cuando nos estudiamos estas verdades metafísicas, estos principios metafísicos, siempre nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y esto cómo aplica a mi vida? Y una forma de hacerlo, una posible forma, es qué ética se deriva de la visión teosófica de los puntos Laya. Bueno, yo he puesto unos pocos y también puede ser un punto de discusión ahora cuando abramos los micrófonos, porque, bueno, puede ser incompleto y que veáis más cosas o que no estéis de acuerdo con algunos puntos, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, interconexión y unidad. El punto Laya representa el cese de la diferenciación, ¿no? Es un estado de indiferenciación. Esto sugiere que en un nivel fundamental, metafísico, todo está interconectado y unido. Esta perspectiva sugiere una ética basada en el reconocimiento de la interdependencia de todos los seres y la importancia de la armonía y la cooperación, ¿no? Y nos podemos revisar nuestra conducta si buscamos cuando interactuamos con otros, con amigos, con conocidos, si buscamos la unidad o buscamos la diferenciación, el conflicto, la competitividad o qué, ¿no? Si nuestra ética en general, nuestro comportamiento, seguramente, si caemos en esto, pues sería emocional, ¿no? Hay este conflicto con la armonía, con la cooperación, con la unidad, o espontáneamente es lo que surge y buscamos, ¿no? Bueno, puede sugerir eso, ¿no? También puede sugerir la trascendencia de la ilusión, ¿no? Dado los falsos conceptos y las falsas percepciones están en el origen de la ilusión maya, la ética teosófica de los puntos Laya implica un esfuerzo por trascender estas ilusiones del mundo material, ¿no? Y buscar la verdad subyacente, ¿no? Y esto podría llevar a una ética basada en la sabiduría divina, que etimológicamente es lo que significa teosofía, y la sabiduría divina a través de despertar la conciencia espiritual, la intuición espiritual, con todas las prácticas y comportamientos y vigilancias que
las obras teosóficas y de otras escuelas nos proponen para ello, ¿no? Para despertar esta sabiduría divina, la comprensión y la búsqueda del conocimiento espiritual, en definitiva, ¿no? Podría ser otra. Aceptación del cambio, muy importante, ¿eh? Dado que el punto Laya representa un estado de transición y de potencialidad, en ese estado durmiente, cuando el planeta muerto ha transferido toda la información a los 7 centros Laya, la ética teosófica derivada podría promover la aceptación de cambios, ¿no? Y de comprensión de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Esto podría llevar a una ética de adaptabilidad en el sentido de no apegarse a las creencias, a métodos, a nada, tampoco a ser muy entusiasta y una creencia ciega, sino plantear lo que no se entienda, pero que veas que tenga valor para evolucionar tu conciencia, pues plantearlo como eso, como una plantilla de entender la vida, de entender la ética, y bueno, luego ya veremos cómo es la realidad absoluta, ¿no? Si algún día llegamos a ello, pero mientras tanto, ese planteamiento me ha ayudado a ser mejor persona, ¿no? Y a la resiliencia y a la capacidad de dejar ir o de desapego, ¿no? Con, para no generar sufrimiento, lo cual no quiere decir tampoco no ser responsables, porque claro, nos lo jugamos todo cumpliendo no con nuestras responsabilidades, ¿no? Porque ello genera karma, ¿no? Y puede generar incluso obstáculos si nos lo tomamos a la ligera, las responsabilidades que tenemos, ¿no? Y finalmente, la búsqueda de la verdad, que se esconde detrás de cada fenómeno. Esta actitud implica, pues, por ejemplo, la búsqueda de la armonía en toda acción, sea de palabra, de pensamiento, de obra, pues una ecología, un respeto al medio ambiente, un vegetarianismo para no infligir sufrimiento a animales. Puede ser, pues, por ejemplo, la búsqueda de la verdad, pues, bueno, una humildad para aceptar que todos vemos aspectos de la realidad, pero ninguno tiene la verdad absoluta, con lo cual escuchar, ¿no? Entonces, todo ello para equilibrar la causa generada con su efecto y así no dejar lugar al efecto kármico nocivo, ¿eh? O la paciencia, que nada puede alterar para perseverar en la búsqueda de la verdad, o el generar la energía necesaria que se abra paso hacia a la verdad. Bueno, esos son 4 aspectos que digo, bueno, a mí me sugieren estas cosas, una contemplación profunda de los puntos Laya, una reflexión, me lleva a esto. Quizás seguro que es incompleto y encontráis a faltar alguna cosa y para esto y para lo que queráis contribuir o preguntar o aportar, pues ¿sabes? Abrimos los micrófonos y esto es lo que os había preparado. Muchas gracias por vuestra atención y dejo de compartir. Muy bien. Pues, ¿qué os ha parecido esta herramienta? ¿Qué opinión tenéis? Eh, Brutal. Ricardo levanta el pulgar. Por mí, Daniel, brutal. Ujú. Gracias. Nada. El algoritmo, ¿no? Me ha Sí, gustado sí, mucho. sí, En sí, sí. serio, ¿eh? Te lo agradezco de todo corazón. Sí, hombre, pues para utilizarla para el estudio. Ujú. Pero bueno, eso no Sí, exime de tener que currarse, leérselo con cuidado y Ahora no hay que dormirse. interpretarlo, darle la forma, etcétera. Ujú, ujú. Claro. Ahora es cuestión de no coger la almohada ni dormirse. Bueno, el diagrama ese de flujos me lo tuve que currar, tengo que decir, ¿eh? Pues muy bien, una labor. He intentado lo más fiel posible en la estancia sexta, ¿no? Ujú. Lo explica muy bien ahí. Ujú. Mira, José te quiere comentar algo, José. Ah, José, por favor. sí. Pienso que no hay, no hay muchas personas que puedan arriesgarse a hacer esta comparación entre la doctrina secreta y la ciencia moderna Mm, con los adelantos del día de hoy. mm, Es un camino
sinuoso y difícil, pero tú lo has hecho bien y creo que hoy y en el futuro te vamos a agradecer los trabajos estos que tú has estado haciendo, que van a quedar para más tarde, cuando ya haya más, quizás solidez en algunos conceptos de la ciencia y que podamos, bueno, entenderlo todo mucho mejor. Pero es un trabajo difícil y no creo que haya muchas personas de la ciencia que sean capaces de hacerlo, ni de la teosofía que sean capaces de hacerlo. Bueno, Gracias, gracias, a gracias. ti, a ti. Pero bueno, quizás que hay poco gente de ciencias, no sé, en la teosofía se juntan muchos. Sí, no, no hay, no hay en la No teosofía, ¿no? atrae. Pero bueno, lo estamos haciendo entre todos. Vuestros comentarios y correcciones y aportaciones a mí me ayudan mucho, ¿no? También. Y sobre todo una cosa, yo lo tengo muy claro, es que la doctrina secreta, si miráis bien, una tercera parte es crítica de la ciencia. Y ahí se demuestra que Elena Blavatsky estaba al día, pero al día, ¿eh? De los últimos descubrimientos de finales del siglo XIX. Y ella Sí, los critica y los ve desde su punto, coge lo que... Y es más, algún día daré una charla en que recogiendo todas, todas, las grandes intuiciones de Elena Blavatsky y de Leadbeater, que luego la ciencia las ha demostrado que son así, como la teoría de la nebulosa, lo de los isótopos, que ya lo hablé en su día, etcétera, ¿no? O sea, tienen unas intuiciones que, bueno, que luego la ciencia poco a poco ha ido descubriendo. También la ciencia hay que cogerla con pinzas porque ha ido cambiando mucho y lo que le queda para cambiar, ¿no? Con lo cual en ningún caso la ciencia es definitiva porque va evolucionando y cada vez van saliendo cosas nuevas y donde dije Diego, ¿no? Y luego, pues esto, una tercera parte de la doctrina secreta es ciencia de su época. Entonces estoy convencido que si Elena Blavatsky estuviera hoy aquí, lo primero que haría sería empaparse de la revista Science, de los últimos avances en astrofísica, en biología, en todo, y reescribiría la doctrina secreta, no para cambiar las verdades metafísicas, pero para replantear toda esa tercera parte que dedica a la ciencia y que la compara con una actitud crítica a las leyes metafísicas, ¿no? Que es del cosmogénesis y de la antropogénesis. Sí. sobre todo cosmogénesis. ¿Cómo dices? Y sobre todo en cosmogénesis. Cosmogénesis, sí, sí, cosmogénesis, sí, sí. Gracias, gracias. A ti. ¿Una cosita más? Gracias, Daniel, porque me ha parecido un trabajo extraordinario, muy completo, más con lo último dedicado a la inteligencia artificial, ¿no? Eh, que se da, digamos, como un paralelo Sí, a la es muy anterior. sencilla esa herramienta, de utilizar y podéis montar vuestra propia base de datos. Y como os he dicho, o sea, audios también funcionan. O sea, por ejemplo, esta, este mismo vídeo por Zoom ah, se, también se graba con imagen o se graba solo audio, entonces no hay imagen. Pues eso también se podría, lo que es el audio de esta charla, se podría también cargar ahí, también lo lee. No, no es solamente texto. Y Ah, qué bueno, bueno. entonces por temas puedes montar tu propia configuración de inteligencia artificial con temas varios que te interesen, ¿no? O sea, y luego se guardan, ¿eh? Los resultados se guardan y tal, en fin. Sí, sí. Bueno, Así es. pero Muchas bueno, gracias. luego hay que Hermoso. digerirlo, ¿eh? Luego está la gracia de uno. El nombre de la aplicación, sí. Espera, voy a compartir un momentín y os la enseño otra vez. Si lo veis. Es que pide Pilar el nombre de la... A ver, Screen 2, aquí. A ver, mirad, es esta. ¿Veis otra vez la presentación, no? Ah, sí, esta es la aplicación. ¿La veis, no? Ahora.
Sí, A ver, sí, vale. ¿Veis? Es Notebook LM. Y entonces tú puedes montar cuadernos. Aquí montarías un cuaderno nuevo. Por ejemplo, imagínate que me interesa la astrofísica y tengo muchas cosas, mucha bibliografía digitalizada, pues aquí ahora crearía esto y, mira, y pondría un nuevo tema. ¿Eh? Y aquí pues pondría el astrofísica. ¿Eh? Y entonces empezaría a colgar documentos en esta plantilla de aquí. ¿Eh? Ya está. ¿Ves? Aquí está, sí. Aquí empezaría a colgar. Lo puedes hacer ¿ves? Aquí, añadir de una fuente, pues aquí irías documentos Google o sitios de web. También puedes poner por enlaces, fijaros. O aquí podrías poner los documentos. ¿Eh? O sea, estas tres fuentes son posibles. O enlaces, o documentos que tengas en la nube de Google, o aquí pondrías PDFs. ¿Eh? Bueno, y aquí irías montando todo esto, iría apareciendo aquí. Y a partir de aquí, pues aquí ya buscarías tu... ¿qué? Pues aquí empezarías a buscar, ¿no? Pues eso. Bueno, ahora la borro. Y la de teosofía, que es esta. Ups. Muy bien, pues eso. Aquí está, la tenéis, ¿no? Notebook LM. Dejo de compartir. Bueno, alguna cosita más porque Muchas Clarisa tiene que gracias. marcharse. ¿Queréis decir alguna cosita más, alguno? Bueno, yo he hecho ahí Qué bonito, lo de atrás, me encanta. Estoy plagiando a Rumi descaradamente, lo tengo que confesar. Muy Voy a leer bien. el original, que en vez de Fohat dice, las estrellas salen rotando cada noche, surgen rotando cada noche, trastornadas por el amor. Estarían cansadas de esta rotación si no estuvieran enamoradas. Dirían, ¿cuánto tiempo tenemos que hacer esto cada vez, cada noche? Pero sin embargo no lo hacen. Bueno, sigue más adelante, pero yo he querido decir eso, ¿no? Que lo que has dicho de Fohat no actuaría electrificando la materia, o sea, como una cosa mecánica, Mm, que lo hace impulsado Fohat por algo más elevado, por algo más de arriba, por el amor que mueve todo, que hace girar los átomos en el mismo sentido que los electrones alrededor del núcleo del átomo, en el mismo sentido que los planetas lo hacen alrededor del Sol. O sea, hay algo ahí muy elevado, ¿no? ujú. Que mueve todo. Sí. Pues eso es lo que quería decir. Muy bien, gracias, gracias. Rumi siempre pone el punto poético profundo que inspira. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, os digo que en el seminario religioso, mañana yo voy a dar una intervención por el budismo, pero Manuel dará en Rumi en abril. vale. También. Pues mañana no podré estar. Me Bueno, pilla en otro lugar. en otro lugar. Muy bien. No puedo Hombre, hacer no cambios. pasa nada. Oye, y disfruta el concierto que vas ahora, que ya va Así. siendo hora Os he de decir que voy a un concierto del violinista Ara Malikian. Es armenio judío. Pues me parece que es armenio, pero no estoy tan segura. Sí, sí, sí. Sí. Que lo disfrutes, Es Juanita, una maravilla. Clarisa. Que lo pases muy bien, Clarisa. Gracias. Bueno, ya disfrutar. cerramos la Venga, grabación, ¿verdad? sí. Sí. Y también quizá lo dejamos aquí. No sé si alguien más quiere decir alguna última cosita. Bueno, Solo agradecerte, Daniel, por todo lo que nos haces llegar, intentar que lo podamos entender y te lo agradezco mucho, como siempre.